Fernando, ¿estás bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por estar, por participar. Esto nos permite reencontrarnos y reencontrar este espacio del primer taller del Rabiniani que vamos a hacer hoy. Y es un gran gusto, un gran placer hacerlo en el marco de nuestro proyecto institucional, la desigualdad en las dimensiones de la desigualdad, en la larga duración, economía, sociedad y política en el espacio rioplatense, siglos XVI a XX. Y en este marco vamos a presentar el reciente libro de Daniel Santilli, La desigualdad en la Argentina, apuntes para su historia de la colonia a nuestros días, un libro muy relevante, tanto desde el punto histórico, desde el punto de vista histórico como historiográfico, y para el cual vamos a contar con las dos presentaciones de dos grandes especialistas. La dinámica va a ser la siguiente manera. En primer lugar, Daniel va a hacer una exposición de 20 minutos. Luego Hernán y Martín van a realizar sus comentarios. ¿Podés empezar, Daniel? ¿Cómo? ¿Ya puedo empezar? Que comience, sí. Bueno, muchas gracias por las presencias, que parece que son numerosas. Efectivamente. Bueno, no, parece que hay alguien que interfiere, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, parecería que ahora ya no. En primer lugar, este libro es de algún modo un homenaje a Jorge Gelman, con quien iniciamos este camino hace ya más de 20 años, camino que no tiene viso de terminar, a menos que se acabe con la desigualdad. No creo que vaya a ser posible. Por supuesto, lo que digo en el libro es de mi exclusiva responsabilidad, salvo la parte que trabajamos con Jorge bastante, y algunas cosas que he estado comentando con él en algún momento. Este es un libro escrito por un historiador, o sea, acá no trabajo con teorías económicas, más allá de no aplico teorías económicas para tratar de explicar la desigualdad, ni sociológicas, sino simplemente como aplicaciones. En algún momento voy a hacer una aclaración mayor sobre esto. Lo que quiere ser es una puesta sobre la mesa de un tema que debe ser motivo de preocupación, sobre todo para los historiadores más jóvenes, a quienes pretendo dirigirme con más saña, debe ser por mi edad, ¿no? También, ¿no? Y para los que entendemos a la historia como una ciencia social, en lugar de una categoría de las humanidades, ¿no? Cosa que siempre cuando llenamos formulario tenemos que poner humanidades. Y no como un repertorio de curiosidades, por otro lado. De hecho que ya pasaron, de gente muerta, como dijo alguien hace poco, ¿no? Con respecto a los billetes. Puede ser un anacronismo en este espacio, pero debo decirlo, rodeado por historiadores, parecería ser un anacronismo. Y pretende ser un acicate para que la historia llene los cuadritos que faltan en la historia de la desigualdad, que es lo que voy a tratar de mencionar. Todo el mundo sabe que yo me he especializado en la primera mitad, aunque he avanzado hasta 1914, incluso con Julio tenemos algún trabajo escrito hasta 1914. Para el siglo XX usé textos de colegas, tanto historiadores como economistas como sociólogos, lapso en el que es más clara la intención de elaborar un estado de la cuestión con reflexiones, ¿no? Quiero recordar que aquí me refiero solo a la cuestión de la desigualdad y el nivel de ingresos, no a la economía en general. Por lo tanto, puede parecer que faltan autores, más allá de que todo trabajo de este tipo omite por error, ¿no? Y además porque el tiempo pasa, el libro está escrito ya el año pasado y ya han cambiado un montón de cosas, ¿no? Pero el recorte tiene que ver con esta cuestión de la desigualdad. ¿De qué desigualdad hablamos? Hablo de la desigualdad vertical, por sobre todas las cosas, o sea, la desigualdad económica. Hay otras desigualdades que están en la picota
hoy continuamente la veo que está entrando al día Heller y tengo que mencionarlo con más fuerza, ¿no? Hay desigualdades horizontales que están muy presentes, las desigualdades de género, las generacionales, las étnicas, las nacionales, pero entiendo que todas están cortadas por la desigualdad horizontal. Una mujer es más desconsiderada si además es pobre, ¿no? Otra cuestión es la relación pobreza-desigualdad, ¿no? En general en Argentina la pobreza, y sobre todo en los últimos tiempos, la pobreza es una consecuencia de la desigualdad. No siempre fue así, pero bueno, últimamente es así, es una continuidad, una cuestión ya más o menos establecida. Pero debemos recordar que la pobreza es un índice relativo, o sea, una línea que se marca o una serie de rasgos que indican que si estás por arriba o por debajo, y esos rasgos están indicados desde la economía, desde la política, etc. En cambio, la desigualdad es absoluta. La distancia, el coeficiente de desigualdad es el mismo de 10 a 1 que de 100 a 10. Por lo tanto, la desigualdad es absoluta. Lo que pasa es que la desigualdad está a su vez mediatizada por la percepción que podemos tener acerca de la desigualdad, ¿no? O sea, incluso donde el nivel de vida es más alto, porque se percibe la desigualdad. Yo armé, sobre todo con el eje puesto en la desigualdad, una periodización que tiene más que ver, que tiene muchos paralelos, no es un invento nuevo, pero que donde lo que yo marco son los cambios con respecto a la desigualdad. Voy a ver si puedo poner el cuadro que corresponde, espero que sí, sería, a ver, no es una gran, ahí está, opa, bueno, se me fue uno aquí. O sea, yo divido o trato de interpretar la desigualdad en estos 5 periodos que marco aquí, ¿no? Un periodo tardocolonial hasta 1820, ya lo conocemos, el modelo agroexportador, que para Buenos Aires, porque yo me ocupo de Buenos Aires, acá yo no puedo hablar del interior, además de que ya vamos a ver que lo que hay es bastante poco. Un modelo agroexportador hasta 1914, o un cambio estructural que se produce con la llegada del mercado internismo, 1930, si se quiere un poco después, dividido en fases, hasta 1975, la apertura de la economía que se produce en 1975 y que, bueno, en el momento que lo escribía, o tal vez antes un poco estaba marcado el fin de ese modelo aperturista en 2001, lo que pasa que agrego después un quinto periodo que sería la lucha contra la desigualdad, que más que nada está marcado por la percepción que la sociedad empieza a percibir, mejor dicho, empieza a percibir la desigualdad con mayor intensidad. Me parece que ese es el momento clave. Y la lucha contra la desigualdad entonces y la pobreza. Pobreza que muchas veces es un buen argumento para tapar aquello que es lo que realmente produce la pobreza, que es la desigualdad. Se habla de pobreza y no se habla de desigualdad, cuando en realidad en Argentina, por sobre todas las cosas, la pobreza es la consecuencia de la desigualdad. Entramos entonces, yo voy a hacer un raconto muy rápido de la historia porque, bueno, tengo 20 minutos, aunque tal vez un poco más. Pero este sería el primer grafiquito que les quiero mostrar. Acá trabajamos con el coeficiente de Gini, o sea, el índice de desigualdad más común y más normalmente usado en economía, en historia y demás, ¿no? Indica el 1 es la máxima desigualdad y el 0 sería la mayor igualdad posible. Bueno, en Buenos Aires, mejor dicho, el Gini sobre la propiedad de la tierra empieza muy alto, en 0,95 para la desigualdad en conjunto de la población, y luego de una caída que tiene seguramente más que ver con las guerras de la independencia, con la destrucción de riqueza que se produce en este primer periodo, hay una caída muy grande hasta 1839, que es el segundo punto que podemos usar para mirar. Seguramente la desigualdad bajó más aquí y después subió a partir de 1820, pero no tenemos datos. Y a partir de 1839
luego de un amesetamiento, si se quiere, si lo tomamos en este índice, comienza a crecer la desigualdad con algún escalón que tiene que ver con la distribución que se produce por la egidización de los pueblos de la provincia, y después sigue subiendo hasta que llega al mismo nivel que estaba al inicio. O sea, tenemos en 1914 la misma desigualdad que al inicio, que en 1789. Después del largo siglo XIX, la desigualdad está igual. Ahora bien, está igual en la distribución de la propiedad, no en la efectiva producción, ¿no? O sea, lo que se produce en Buenos Aires en 1789 sobre la tierra es muy escaso, simplemente para abastecer a la ciudad, más algún cuero, en realidad los cueros vienen del mercado del litoral, y en 1914 ya hay una sociedad totalmente que ha terminado su traslación al capitalismo agrario, si se quiere, ya es el granero del mundo, ya la tierra es el principal bien de producción y es donde se saca la mayor cantidad de recursos de toda la provincia. Por lo tanto, no es lo mismo la desigualdad de 1914 que la de 1789. Ahora bien, la desigualdad, a pesar de esto, la desigualdad no afectaba fuertemente el nivel de ingresos, el nivel de vida, si se quiere, extraído a partir de cierto nivel de ingresos. Ahí tengo un cuadro que cualquier cosa, si tenemos tiempo, lo vemos en la segunda vuelta o después, más adelante. El consumo medido a través de una canasta de consumo de los pobladores de la ciudad de Buenos Aires, comparada con el salario de esos mismos pobladores, indicaba que cada poblador podía comprar varias canastas durante el mes. Por lo tanto, el nivel de vida era alto. Y en 1849, que es nuestro último punto de mirada, comparando así la canasta, el nivel que se obtenía de esa relación era más alto que cualquiera de las ciudades europeas, o sea, y más alto que cualquiera de las ciudades latinoamericanas, por cierto. Solo era superado por Boston. O sea que el nivel, a pesar de la intensa desigualdad que estamos viendo que se venía produciendo, el nivel de vida era muy alto. ¿Qué pasa en la segunda mitad? No tenemos esos datos tan elocuentes como los que vimos o los que podemos llegar a ver, porque hay más. Lo que pasa es que están en el libro. Me manejé con la evolución del salario real, que también es un indicador sobre el nivel, por lo menos el nivel de ingresos, ¿no? Esto está elaborado por Martín Cuesta, uno de los comentaristas. Empieza, si pudiéramos concatenarlos con nuestros datos anteriores a 1850, estaría muy bueno, pero no podemos todavía. Si parte de un nivel 100 en 1850, crece, perdón, se me fue, ahí está, crece a partir de ese momento hasta mediados de los 60 y empieza a descender para quedar en el mismo nivel que en 1880. En 1880 estamos igual que en 1850. Luego, a partir de 1880, la curva de alza es mucho mayor, llegando a fin del siglo a un nivel que estaba casi casi 2,5 veces el de 1850. A partir de ahí hay una caída y un amesetamiento. Cortés Conde, que también trabajó con estas cifras, aunque no todo el periodo, por eso uso más bien Cuesta, las cifras son coincidentes, marca una caída mayor del salario a partir de 1900. O sea, ahí está. A partir de 1900, ¿no? La continuidad de esta misma cálculo para la primera mitad del siglo XX nos muestra, también elaborado por Martín Cuesta, nos muestra una caída durante la guerra, la Primera Guerra Mundial, una recuperación durante la etapa radical, amesetándose al final, la caída que significa la Gran Depresión, el estancamiento de los 30 y después la gran subida en la época peronista, a partir de 1943-44, hasta llegar a 3 veces el salario de 1914. Bueno, acá hay una crítica que ya la conoce Martín, pero la tengo que repetir, que es, se utilizó la misma canasta para todo el periodo, tanto aquí
como para lo que vimos antes, entre 1850 y 1914. O sea que entiendo yo, y esto es lo que trabajamos en la primera mitad, con diferentes canastas para cubrir los 50 años de la primera mitad, creo que acá habría que hacer lo mismo. Y hay otras críticas, que sobre todo está haciendo Cecilia Lanata Briones, que tiene que ver con el costo de vida acá al principio, en este lapso, y después el salario real por aquí. Y también Martín Cuesta y Carlos Newland han hecho un trabajo ya publicado, donde demuestran que esta subida aquí no ha sido tan fenomenal como parece. De todos modos, este periodo está, por suerte, en discusión, ¿no? Es mucha elaboración y contraelaboración continuamente. Me parece muy interesante eso. Bueno, a partir de aquí tenemos un nuevo modo de establecer la distribución, que sería la distribución funcional del ingreso. Bueno, a partir de aquí, como ustedes saben, es la cuota del ingreso que se atribuye el capital y la cuota de ingreso que se le concede a los trabajadores o a los asalariados. Es la cuenta del famoso 50-50 de Perón, no sé si lo recuerdan, que se ha mencionado bastante últimamente. Digamos, 50-50 era lo que se decía en aquel momento, no sé, ahora podríamos pensar que no tiene por qué ser 50-50, puede ser 70-30, por supuesto a favor de los asalariados, pero bueno, en ese momento es el mejor momento o el mejor puntaje que se logró en esta distribución. Esto se produce en 1954 y se repite en 1975. Acá tenemos la caída fenomenal del ingreso que significó la Libertadora, que al lado de las otras parece bastante menor. A partir de ahí un leve ascenso que lleva hasta el 75. Este es el periodo que Portantiero denomina la lucha por la hegemonía, ¿no? Dentro de la clase dominante, lo que aprovechan los sindicatos para mejorar la situación de los trabajadores. La gran caída que se produce en el 75-76, Rodrigo mediante dictadura militar después, que lleva el nivel de ingresos al 25%, ¿no? A partir de ahí, la leve aumento, ¿no? Un aumento que va a llevar, que marca los dos problemas críticos del momento, la crisis de la deuda externa aquí y la crisis y la hiperinflación aquí, y después el momento siguiente malo, que sería la crisis de 2001. Este es previo al tequila, lo que había logrado el gobierno, la convertibilidad sobre todo, pero que, bueno, como sabemos, está marcado por una alta desocupación, cosa que no pasaba antes, ¿no? A partir del 2001 está la recuperación de la distribución. No tengo, seguramente hay, pero yo cuando escribí el libro no la encontré, mayores explicaciones para el periodo posterior, ¿no? Esto se corta 2006, 2010 creo que corta a Kennedy Graña, pero no lo consideré. Luego aparece, o se retoma el cálculo, o yo retomo el cálculo del coeficiente de Gini, ahora no sobre la riqueza como en la primera etapa, sino sobre el ingreso, y en este trabajo se muestra claramente, comparando la evolución del Gini, o sea, la evolución de la desigualdad, y la evolución del Producto Bruto, de la variación del Producto Bruto Interno, mejor dicho, no la evolución, sino la variación anual del Producto Bruto Interno, podemos hacer un paralelo en qué pasaba con el aumento del PBI y con la distribución en el fondo, ¿no? Bueno, el rojo es el PBI, aumenta aquí, mientras que también el Gini va aumentando. O sea que esto no se redistribuye aquí abajo. Este mismo procedimiento lo encontramos acá, en la etapa menemista, además que con un PBI que crece mucho más, ¿no?, que aquí. Y, sin embargo, el Gini sigue subiendo. Tenemos los episodios donde tanto la hiperinflación como la crisis del 2001, donde tanto el Gini crece mientras el PBI cae, o sea que evidentemente vemos quiénes son los que aguantan la mayor pérdida que producen las crisis, y tenemos dos periodos que serían las excepciones en este caso. Uno es el de Alfonsín, que mientras cae el PBI, el Gini también baja, o sea que acompañaría, mejor dicho,
no estaría soportando totalmente la clase, los trabajadores, los asalariados, la caída esa del PBI. Lo mismo pasa a partir del 2002, ¿no? Donde hay un gran crecimiento, se produce un gran crecimiento y una baja continua del Gini. Esto termina en el 2006, después ahora vamos a ver un poco más. La otra cosa que quería marcar, y bueno, me voy un poco de la desigualdad, sino para marcar esto, este periodo de crecimiento es continuo, empieza en el 2001, 2002 hasta el 2013, a razón del 7% anual. Periodo que únicamente lo podemos encontrar en la historia en el lapso que va de 1903 a 1913, creo que es así, donde hay un crecimiento similar del 7%. La diferencia está, y como vimos, en ese momento había caída del salario real, la diferencia está en qué se hizo con ese gran crecimiento. Si hicieron políticas redistributivas o no. Eso para pensar también en aquella era de la Argentina granero del mundo, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó con el Gini? Veamos ahora lo que sigue. Este es extrayendo nada más que el coeficiente del Gini de todo el periodo, agregándole los años que faltan en el periodo, en el dibujo anterior, ¿no? Tenemos un avance, un crecimiento de la desigualdad continuamente desde el 74 hasta el 2001, con algunos altibajos, que son los que marcamos ahí, el alfonsinismo aquí, la caída previa al tequila aquí, y a partir del 2002 la caída del coeficiente Gini, que se mantiene, baja hasta el 2012-2013. Hay toda una explicación acerca del pleno este, que podemos retomarlo después si hay tiempo, y a partir del 2014-2015 el comienzo de la desigualdad nuevamente. Bueno, y acá estamos, estamos ahí, no sabemos, o sea, podemos suponer que a lo sumo podemos mantener el nivel de desigualdad, y sin embargo el PBI va a caer. Sabemos, hoy apareció en los diarios el 10%, aunque no lo pude confirmar en el FMI, hoy o ayer. Lo que me interesa rescatar aquí es este nivel, ¿no? Llegamos acá al nivel más bajo del Gini de los últimos años, pero se ha emparejado con la etapa alfonsinista, no más atrás. Toda esta etapa la perdimos. O sea, el conflicto político que generó llegar a hacer esta curva para bajar la desigualdad, simplemente la arrastramos a la época alfonsinista, no se pudo avanzar más atrás. Y eso con el tremendo conflicto político que se generó, ¿no? Bueno, creo que aquí terminar. Bueno, sí, volvemos digamos, acá terminé con el raconto histórico, digamos, pero me reservé o mejor dicho, hay 4 objetivos que yo planteé en la introducción, que no los utilicé acá, que me gustaría poder hablarlos un poquito. La práctica profesional, que un poco lo conversé, la historiografía, o sea, qué significa este estado de la evolución histórica de la desigualdad, que es lo que estamos viendo en todo este lapso, ¿no? En todos estos cuadros pautados, de los cuales hay mucho más, podemos seguir hablando mucho más al final si es que hay tiempo. Y otra de las cuestiones que me interesa, que me la marcó sobre todo Paula Parolo en algún momento cuando estaba pensando el libro, la desigualdad en el conocimiento por regiones del país, ¿no? Hay mucho conocimiento sobre Buenos Aires, sobre todo cuanto más atrás nos vamos en la historia. Entonces, ahora quiero volver a que me vean la cara. ¿Cómo se hace esto? Bueno, entonces, no puedo volver a no sacar el cuadro. A ver, acá. Tampoco. Bueno, lo que Daniel, si me escuchas, sí. Soy Fernando. Tenés que decirle dejar de compartir pantalla, porque si no, no se está transmitiendo lo que vos ves en tu pantalla. Sí, está bien, pero acá está. Ahí está. Esto era lo que no veía, dejar de compartir. Ahí está. Entonces ahora quiero marcarles algunas variaciones, algunas novedades, algunas cuestiones sobre estas conclusiones, ¿no? Bueno, me voy a seguir paseando por todos los lados y no voy a hablar, no voy a conseguir entrar en lo que yo quiero entrar. Bueno,
Ahí está, acá estoy otra vez. Hay algo que no tengo y no puedo rearmar acá. Ahora sí. Bueno, como conclusiones, o sea, yo marco que tengo conclusiones provisorias, porque la velocidad con que se producen trabajos, sobre todo en este último periodo, hace que muy pronto se añejen algunas proposiciones. ¿Y por qué? Contrario a mi formación, estoy trabajando con una historia muy reciente y por supuesto tengo que tener mucho cuidado. Con respecto a la profesión estuve hablando bastante sobre esto, ¿no? Creo que la reflexión sobre la actualidad nos lleva a estudiar estos aspectos del pasado. Una verdad de perogrullo en este ámbito, pero creo que es necesario remarcarlo. Con respecto al desarrollo historiográfico, yo creo que es alto, y acá me estoy autoelogiando, o en parte, alto para la primera mitad del siglo XIX, sobre todo en Buenos Aires, de la que yo me considero protagonista, por supuesto, incluso en el nivel de vida. Hay en prensa un libro sobre esta cuestión, de todo el grupo, que va a incluir incluso espacios del interior, y muchos espacios del interior. Hay un menor desarrollo de la microhistoria durante la segunda mitad del siglo. Creo que se enfoca mucho en la macro cuando debería empezar a mirarse la micro para poder dialogar mejor con la primera mitad del siglo. Lo mismo pasa con el periodo que arranca en 1930, a pesar de que se está estudiando bastante, pero se está estudiando el salario. ¿No? Hay otras cuestiones acerca de la desigualdad que no se están estudiando. Por ejemplo, y ahí sí hay un trabajo que se puede ver en algún momento, si tenemos tiempo, que es cómo se distribuye el ingreso, ¿no? en deciles. Eso, si hay tiempo, lo podemos ver, es muy interesante. Y por último, bueno, una profusión de trabajos para la última etapa, la que yo marcaba ahí, o las últimas dos etapas que yo marcaba ahí, de 1975 en adelante. En definitiva, sabemos bastante del primer periodo y mucho de los dos últimos, pero tenemos lagunas importantes, y esos son los casilleros que creo que falta llenar para la segunda mitad del 19 y la primera mitad o por lo menos hasta 1970, perdón, del siglo XX. En cuanto al desarrollo completo de la desigualdad, creo que lo que estoy tratando de demostrar es que hubo modificaciones de la desigualdad cuando hubo crecimiento y cuando no la hubo también a favor o en contra, ¿no? Desigualdad en aumento con crecimiento durante el siglo XIX y con paulatino deterioro de las condiciones de vida, además, durante todo el siglo XIX, ¿no? Si empezamos con una situación de desigualdad relativa y alto nivel, en la medida en que va aumentando la desigualdad, sobre todo en la segunda mitad, empieza a caer el nivel en las condiciones de vida. Desigualdad en disminución, con crecimiento no homogéneo bajo el mercado internismo. Digo no homogéneo porque crecen algunos sectores más que otros, ¿no? Con lo cual la redistribución es más complicada. Un aumento de la desigualdad con estancamiento del crecimiento durante la etapa de la dictadura y el menemismo, ¿no? O sea, lo que conocemos generalmente como neoliberalismo, no digo popularmente porque sería demasiado, con el intervalo alfonsinista que parecía revertir la situación de su primera etapa. Crecimiento y redistribución entre 2003 y 2015 con matices, sobre todo productivos. En ese sentido recomiendo los tres kirchnerismos del libro de Culfas, que critica muy bien el tercer kirchnerismo, que él dice que es el del tercer gobierno. Sobre todo productivo, ¿no? Luego, estancamiento y retroceso, que es la etapa en la que estamos o que queremos salir, no sé cómo es, esto va a ser mucho más complicado y además no es papel, es más difícil que un historiador pueda hablar de eso, ¿no? Con aumento de la desigualdad y la pobreza, que parece no tener fin ahora encima con la pandemia, ¿no? Durante todo el siglo XX, sobre todo, podemos observar una política pendular, ¿no? De aquello que marcó en algún momento Mario Diamant, priorizar la redistribución cerrando la economía en algún momento, mientras que una vuelta del péndulo marca la apertura y la prioridad hacia el mercado externo, como modo de conseguir divisas, ¿no? Para superar la restricción externa y seguir importando, reemplazando industrias nacionales, ¿no? Es evidente que sin crecimiento no hay manera de bajar la desigualdad y la pobreza dentro del sistema en el cual
estamos, ¿no? O sea, salvo que vamos, esté en el panorama más o menos inmediato un cambio estructural revolucionario, cosa que no nos podemos imaginar, por lo menos de una forma inmediata. Pero, en definitiva, la historia demuestra, creo yo, que se puede crecer disminuyendo la desigualdad, que no es una necesidad imperiosa crecer y luego redistribuir. Con respecto a la regionalización, creo que hay una desigualdad en la disponibilidad de fuentes, sobre todo para la primera mitad, ¿no?, del siglo XIX. Hay algo más para la segunda, pero sigue siendo escaso comparado con Buenos Aires, ¿no? Y además en muchos casos visto desde Buenos Aires, ¿no?, como el entomólogo que va, o el antropólogo que va a ver la tribu en el interior, cosa que está muy mal. Creo que cunde el desánimo entre los jóvenes historiadores, porque hay una desigualdad de recursos, tanto materiales y humanos, que afectan el desarrollo, ¿no? Y además porque sabemos los que hacemos historia, la mayoría de los que hacemos historia económica, mejor dicho, la mayoría de los que estamos sentados en esta mesa virtual, que es complicado hacer historia económica, que es un gran esfuerzo para obtener resultados muchas veces escasos. Bueno, pero digamos, en ese sentido, el esfuerzo de los más viejos, nosotros, yo por lo menos, para no ponerles el mote de viejo a todos, creo que debemos hacer un esfuerzo por tratar de que la historia económica se siga avanzando, se siga incorporando gente a hacer la historia económica. Una cuestión última y termino, creo que hay que releer o tener en cuenta, o por lo menos podríamos leerlo aquellos que no lo hicieron, el texto Casi un testamento de Jorge, donde termina, y es lo único que menciono, su propuesta, que es eclecticismo en los medios, o sea, utilizar todos los medios disponibles sin ponerse a ideologizar y sin pensarlos que son, que pueden derivar la investigación, y el otro que es fundamental, y que eso yo lo aprendí muy bien de él, que es la transparencia en los resultados, que todo el mundo pueda volver a reconstruir lo que hicimos partiendo de los mismos datos. Después las conclusiones serán otras, ese es otro tema. Bueno, creo que es todo. Gracias, y espero no haberme pasado mucho, Noemí. Bueno, está bien, muchas gracias, Daniel. Ahora vamos a dar lugar a los comentarios, a los comentaristas. Hernán Camarero, ¿estás allí? Sí, a ver, espérame, a ver, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha bien. Y te vemos. Bueno, me ven bien. Sí, bueno, sí. Bárbaro. Todos conocen a Hernán, pero voy a hacer una pequeña presentación. Hernán es doctor en historia, es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, es investigador independiente de CONICET en nuestro instituto, y dirige el proyecto Historia del Movimiento Obrero y las Izquierdas en la Argentina, 1880-1983, Experiencias, Identidades y Culturas Políticas. Su línea de investigación se centra en el impacto de la Revolución Rusa en las izquierdas y el movimiento obrero en Argentina entre 1917 y 1922. Bueno, bárbaro. Arranco entonces, ¿no? ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar agradecer a Daniel, a Julio y a Noemí por la invitación a la presentación de este libro, y bueno, un gusto estar compartiendo esta actividad también con Martín, un colega y amigo de hace unos cuantos años. Y bueno, y agradecer a todos los que están escuchando y viendo esta actividad. Bueno, creo que el libro de Daniel es de una notable y en algún sentido diría desgraciada actualidad, ¿no? Porque la cuestión de la desigualdad, bueno, efectivamente viene volviendo al ruedo desde hace algunas décadas, y lo hace, bueno, sencillamente porque tenemos hoy sociedades más desiguales que las que teníamos hace 30 o 40 años. Es decir, hay un contexto de creciente pesimismo. La cuestión de la desigualdad se está incorporando al discurso político, a la opinión pública. De la desigualdad habla el Banco Mundial, los organismos de crédito, las empresas multinacionales, los empresarios filantrópicos. Hay autores que vienen convirtiendo incluso a sus obras sobre la desigualdad en suerte de bestseller, ¿no?
Pensemos en los varios trabajos de Branko Milanovic, bueno, y antes los trabajos de Bourguignon y Morrison, de Atkinson, por supuesto los trabajos de Tomás Piketty, los de Stiglitz, que, bueno, con matices metodológicos, están cuestionando la imagen construida por Kuznets, ¿no? Y todas las teorías que hacían, sobre todo, alusión a la idea del derrame. Y bueno, y si esto era así, hasta ahora, la actual pandemia no hace más que agudizar esta tendencia a la profundización de la desigualdad y la está convirtiendo en uno de los asuntos de debate público hoy más importantes. Entonces, el libro de Daniel parece salir en el momento justo, ¿no? Por estas razones, para pensar estos temas. Bueno, yo primero quiero destacar el libro en términos generales por unas cuantas cosas. Me resultó muy interesante su lectura. Yo creo que es un esfuerzo muy encomiable, sobre todo por esta ambición de recorrido global de un periodo tan extenso, ¿no? De 2 siglos y medio, es una mirada de larga duración. Estamos poco acostumbrados en las últimas décadas a pensar e investigar con recorridos tan amplios y bajo problemas de longue durée, tanto en el campo de tanto en el campo de la investigación como incluso en el campo de la docencia, ¿no? Esto se ve en nuestra propia carrera de historia, donde no existe el suficiente diálogo, sobre todo entre los especialistas o los docentes del largo siglo XIX con los del siglo XX. Y en este sentido creo que el proyecto del Rabiniani como unidad ejecutora del proyecto sobre desigualdad es una buena oportunidad para pensar esto. Y bueno, y ahora con el libro de Daniel podemos seguir explorando en esta línea. Sabemos que esto encierra, por supuesto, sus peligros, implica algunas osadías, porque uno puede perder especificidad o faltarle especialización en el tratamiento de ciertos periodos, pero los réditos que puede aportar una mirada tan amplia yo creo que son muchos. Bueno, la clave del libro es reflexionar acerca, lo decía Daniel, de una posible metodología o una serie de caminos, algunos indicios que nos permitan medir y pensar la desigualdad en este recorrido tan amplio. Intentando usar antes que las mismas categorías para todo ese tiempo, lo cual es muy difícil porque el cambio en los sistemas y objetos de medición, de los registros, son lógicamente muy distintos, pero manteniendo, yo diría, el mismo tipo de problemática e inquietud y tratando de no deshistorizar el tipo de preguntas. Yo creo que ahí hay un esfuerzo que es importante. Algo de esto, bueno, Daniel lo señala, se empezó a hacer en otros países del continente, hay avances en ese sentido. Él decía, sobre todo en Chile y en México, yo agregaría también de Brasil y de Uruguay. Y a propósito de eso pensaba, no es que le estoy arrojando más trabajo a Daniel, sino plantear algún desafío global, la necesidad que tenemos de hacer análisis comparativos transnacionales, al menos a nivel regional, ¿no? Es decir, cómo una reflexión sobre la desigualdad en Argentina ganaría tanto con estudios comparativos y relacionales, con Uruguay, al menos con Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay, ¿no? Es decir, encarar un proyecto de escala regional más amplia. Bueno, en todo caso, el libro da un primer paso en ese sentido, y es válida también la aclaración y la alerta de que es sobre todo un estudio centrado en la ciudad de Buenos Aires y su campaña inmediata. Bueno, hoy lo llamaríamos el AMBA, ¿no? Esta sigla tan evocada en estos tiempos pandémicos. Obviamente el desafío es incorporar en futuros estudios la compleja y extensa trama de lo nacional y las regiones, aunque bueno, la disponibilidad de fuentes no es fácil ni homogénea con y entre los investigadores del interior. Aun cuando se trata, como bien dice Daniel, de unos apuntes, bueno, así se titula el libro, yo creo que el libro puede leerse como una contribución al primer diseño de un mapa, una hoja de ruta que permita seguir pensando a partir de estas primeras indicaciones, ¿no? Es un primer intento con este enfoque de larga duración y bueno, vendrán otros. A mí me parece que es un texto útil para el debate entre investigadores, pero también eventualmente he pensado como en su función docente, ¿no? Quizá lo podamos emplear de algún modo, por ejemplo, en nuestra cátedra de Historia Argentina 3, bueno, al menos en los 3 últimos capítulos, así que me resultó muy agradable su lectura. Adelanto 2 observaciones generales de contenido, de contenido un poco más crítico.
algo de esto luego va a ir reapareciendo en el análisis de los capítulos. No me convence del todo la oposición demasiado drástica sobre la que pone hincapié Daniel, sobre todo al comienzo, en la introducción, entre desigualdad vertical y horizontal. Yo creo que es, del modo como está planteado, un poco artificial. Puede derivar, no digo que lo haga, pero puede derivar en lecturas algo mecánicas o economicistas. Es decir, no pensaría necesariamente entre una diferenciación de lo económico, de lo vertical y lo extraeconómico, asociándolo a la cuestión del género, lo racial, o lo étnico-nacional o lo generacional. O sea, en estas dimensiones también hay una dimensión económica muy clara, ¿no? Y yo creo, en particular, que el texto o los problemas que aborda se beneficiaría mucho con la incorporación de la dimensión de las teorías de la reproducción social, ¿no? Que vienen aportando muchísimo acerca de la teoría de la relación entre producción y reproducción en la sociedad capitalista. O sea, examinar los vínculos entre la explotación de clase y la opresión de género que permita entender la dominación que pesó sobre las mujeres ayer y hoy, y que descubra formas de desigualdad que están más invisibilizadas u ocultas, ¿no? Es decir, ver de qué modo se conecta el trabajo en el ámbito de la producción con el de la reproducción social. Por ejemplo, se viene pensando mucho en cómo pueden ser leídos los procesos de desposesión neoliberal en clave de la reproducción social. Se está avanzando mucho, ¿no? Que yo creo que vendría muy bien para pensar, para incorporar en los últimos capítulos. Bueno, el libro trabaja, un segundo elemento que quería destacar, el libro trabaja exclusivamente bajo el eje de lo que fue la desigualdad en la Argentina estos 2 siglos y medio, pero me pregunto si se puede pensar la realidad y la idea de la desigualdad sin la voluntad y el movimiento por la igualdad. Es una pregunta un poco retórica, ¿no? Es decir, si puede pensarse un polo sin el otro. Estaremos de acuerdo que la desigualdad no puede pensarse solo como resultado de fluctuaciones de precios, salarios, ingresos, políticas públicas, es decir, solo como un precipitado fatalista del orden social, sino también por el movimiento de la sociedad misma en sus propias contradicciones, por los modos en que esas tendencias se intentaron contrarrestar, ya no solo desde el Estado, sino por parte de los distintos actores sociales, clases, fracciones, movimientos sociales, ¿no? Es decir, por las luchas que estos llevaron o intentaron llevar a cabo y que lo hicieron luchando contra la desigualdad, pero en buena medida a partir de una disposición subjetiva por la igualdad, ¿no? Entonces sería bueno incorporar aquí esta dimensión, la dinámica del conflicto y los distintos sentidos sociales y políticos de la igualdad, ¿no? Los discursos y proyectos de la igualdad y qué se entiende por igualdad en los distintos momentos históricos. Yo creo que esto es una pista interesante. Bueno, respecto de los periodos, Daniel presenta esta periodización en 5 grandes fases. Claro, uno está muy tentado, es un periodo muy largo, son 250 años, uno está muy tentado en varias de las fases, en subdividirlas sobre todo, ¿no? Algunas son muy largas, sobre todo la del siglo XX, de eso luego me voy a referir, y hacia el final voy a introducir alguna crítica al corte que se da en los últimos 2 periodos, ¿no? Que son tan breves. Respecto del primero, del periodo, ese ciclo largo que va desde el periodo tardo colonial, fin del siglo XVIII, a los inicios del modelo agroexportador, bueno, hay un debate acerca de usar el señalamiento clásico de mediados del siglo XIX, o en realidad asociarlo más a la década de 1820, vinculado a la expansión de la ganadería y la expansión de la frontera. Es un capítulo, bueno, muy contundente, porque ahí Daniel puede mostrar, bueno, todas sus propias investigaciones, mediciones, junto a los trabajos de Jorge Hellman, Garavaglia, bueno, toda la enorme producción de las últimas décadas que permite reconstruir ese movimiento oscilante que él presenta muy adecuadamente, en el cual se ve una subida de la desigualdad hasta algún punto antes de la revolución, luego una caída por las condiciones de supervivencia de los pequeños productores que abastecían a la ciudad, y también por la escasez de mano de obra, que se ve sobre todo en la primera década del rosismo, y que llega hasta 1839 para volver a ascender desde ese momento. Y acá está bien el señalamiento que es clave el proceso de valorización del suelo, en donde, claro, el aumento del precio del factor tierra implicaba un deterioro del salario, ¿no? Y a la inversa, si se incrementaba el precio del trabajo,
el terrateniente disminuía su tasa de ganancia. Entonces, acá es clave la cuestión de la escasez de mano de obra. El trabajo podía llegar a mantener su nivel, pero la clave era el aumento del precio de la tierra. Es interesante este planteo de que el acrecentamiento de la desigualdad no pareció afectar el nivel de ingreso de los pobladores de la ciudad durante la primera mitad del siglo XIX, medido a través de los salarios o sobre todo de su capacidad de compra, ¿no? el welfare ratio. Es decir, a partir de la cantidad de canastas mínimas que se podía adquirir con un salario para el mantenimiento de una familia. Ahora, acá tengo alguna duda, alguna consulta respecto a la representatividad de la muestra, sobre todo para medir el salario y esa capacidad de compra. No recuerdo ahora bien, porque bueno, no llegué a revisarlo de nuevo, pero creo que vos, Daniel, tomás solo o preponderantemente el salario de los albaniles, y no otra cantidad de trabajadores de esos pequeños talleres manufactureros que ya empezaba a ver en la Ciudad de Buenos Aires, en la década de 1830, 1840, y bueno, ahí había una consulta respecto entonces de esa representatividad, ¿no? Pienso en trabajadores sombrereros, de las carpinterías, de los talleres de la madera, etcétera, que empiezan a surgir y a expandirse con mucha fuerza en Buenos Aires. Y otra cuestión es que tengo entendido que hacia 1850 Buenos Aires se había convertido en una ciudad un poco cara para vivir, y en parte por el valor de los alquileres y los servicios, pero bueno, esto es una cuestión que me gustaría eventualmente que retomes. Respecto del segundo ciclo del modelo agroexportador, no sé cómo voy con el tiempo. Sí. Bueno, para este periodo se señala la cuestión de que se profundiza el incremento de la desigualdad en la distribución de la propiedad, se verifica una mejora en el nivel de ingresos, esto lo decía recién Daniel, y un empeoramiento del nivel de vida hacia el final, ¿no? Son claves acá, obviamente, los estudios del propio Martín, que está escuchando, que toma un periodo más amplio, tiene la ventaja de tomar un periodo más amplio que el de Cortés Conde, y permite cubrir, bueno, prácticamente toda la segunda mitad del siglo XIX y hasta 1914, ¿no? En el recorte, en la muestra, Martín me corregirá, pero creo que tomaba los salarios urbanos del personal de maestranza, de los porteros, de los peones de policía, de los enfermeros, y no me acuerdo si alguno más, y bueno, lo cotejaba con una canasta de productos que estaba basado en las apreciaciones de Alfredo Palacio, en 1892. Ahí otra vez me pregunto sobre la cuestión de la representatividad en el sentido de la ausencia de trabajadores de otros sectores, sobre todo pensando en los que entran en conflictos más duros a partir de 1880, 1890, es decir, ¿qué se nos puede decir del salario de los ferroviarios, de los panaderos, de los trabajadores del calzado y de la madera, de constructores de carruaje, de gráficos, de la confección, del puerto, de la construcción? Me parece como que quería cotejar un poco esa cuestión, ¿no? de la proporción y de la representatividad de la muestra respecto a los indicadores salariales. En todo caso, bueno, hay una evidencia que indica una tendencia al aumento del salario real, que se prolonga desde, digamos, de los años 50, principios de los 50 hasta fines de los 70, cae fuerte, y luego a partir del 80 la tendencia del incremento que se mantiene. Indicando que, claro, no necesariamente esto mejoró el nivel de vida, ni siquiera la cantidad de alimentos ingeridos, ¿no? Y esta desigualdad de ingresos más bien se habría incrementado al mismo tiempo que aumentaba la propiedad de la tierra. Yo creo que está bien ahí cuando señala, me resultó, claro, interesante cuando Daniel señala que la rebelión de los arrendatarios del 2, el grito de Alcorta, aparece como una expresión de esta desigualdad de la distribución de la tierra, pero aquí vuelvo a alertar también sobre la necesidad de incorporar la dimensión de la conflictividad en la ciudad, para mostrar que también es un indicio ese incremento de la resistencia laboral y sobre todo de la laboral inmigrante, que refleja esa caída del nivel de vida, ¿no? Que se expresa en la agitación obrera del año 88-89, de la cual tanto empiezan a hablar los diarios, de la huelga grande de 1896, muy importante, y luego, por supuesto, entró el siglo XX, el ciclo de huelgas generales de la FORA, a partir del año 2 en adelante, la huelga de inquilinos, la Semana Roja de 1909, las huelgas del Centenario del 10, ¿no? Tomarlas como indicadores de ese deterioro
del nivel de vida. Y digo una cosa más, para cerrar sobre este capítulo. Creo que en este, y también en el siguiente, es donde más se extraña una incorporación más fuerte del problema de la vivienda, es decir, de la cuestión de la vivienda, de la cuestión de la calidad del hábitat, del precio de los alquileres, que es un asunto tan serio en la Ciudad de Buenos Aires, y sobre el que existe una producción muy, muy importante desde la perspectiva de la historia del urbanismo, de la historia social, que eso sí yo la noté mayormente ausente en el libro, ¿no? Hay, vos sabés, Daniel, muy bien que hay un debate, ¿no? Hay versiones excesivamente optimistas sobre la vivienda popular, por ejemplo, en los años 20, un polo del trabajo de Francis Corn, Los huéspedes del 20, y bueno, visiones mucho menos optimistas, ¿no? Que señalan que es solo una fracción de asalariados bien remunerados los que acceden a la vivienda propia y que las pueden construir en terrenos comprados en barrios distantes del centro de la ciudad. Toda la cuestión de los planes de vivienda para trabajadores es muy posterior, es más bien de los gobiernos radicales, y acotado a los ferroviarios y a los municipales. Hay un dato que me gustaría, si ustedes lo conocen, este registro, pero yo, si mal no recuerdo, según los datos del DNT, en el estudio del año 37 sobre condiciones de vida de la familia obrera, y las organizaciones laborales lo cuestionaban porque lo veían demasiado optimista, indicaba que todavía en el año 1937 casi el 60% de las familias obreras de Buenos Aires vivían en una sola pieza, una pieza de conventillo, de hotel o de pensión, que solamente un 8% tenía retrete propio, menos del 20% tenía cocina independiente, y menos del 40%, creo que 38%, tenía agua corriente. O sea, esto indica todavía los padecimientos de una vida precaria, junto con el problema del aumento del precio de los alquileres, ¿no? Bueno, respecto al tercer ciclo, ¿no? Sobre el marcado internismo que plantea Daniel, bueno, lo presenta el título desde los años 30, con la industrialización sustitutiva, luego la industrialización dirigida del Estado, y luego bueno, el corte en el 75, pero en realidad el recorrido empieza en el 14. Bueno, otra vez aparecen la referencia a los datos que nos ofrece Martín, ¿no? que habla de una caída muy importante en el salario real durante las Primeras Guerras Mundiales. Eso es un dato estruendoso, ¿no? Y es una situación que comienza a revertirse a partir del 18 y se llega a casi duplicar durante el inicio de la segunda presidencia de Irigoyen. Bueno, y luego se produce un amesetamiento hasta finales de la década del 30 con algunos altibajos, ¿no? Entonces, esta bonanza, de algún modo, se habría cortado con la Gran Depresión, que provoca, bueno, una reducción de los salarios reales, pero bueno, que luego se va a recuperar, más que por la suba de los salarios, por la caída del costo de vida. Ahora, otra vez, estoy discutiendo un eje demasiado repetido, pero sobre la cuestión de la muestra. ¿Por qué digo esto? Porque para el periodo entre guerras, pensando en la década del 10, pero sobre todo el 20 y el 30, venimos de una historia social que tendió a privilegiar mucho en sus cálculos a un sector significativo del universo laboral, como son el sector de servicio y transporte. Si se toma mucho como indicador los salarios en la actividad del comercio, municipales, ferroviarios, telefónicos, pero me pregunto si no está subrepresentada el sector asalariado manufacturero e industrial, que es el que más se extendía. No solamente en los 30, ya en los 20. Es un sector que crece numéricamente de modo muy, muy importante. Entonces, cuánto el cotejo de esos indicadores salariales está realizado, ¿no? Y otra vez, la necesidad de correlacionar todo esto con los ciclos de conflictividad. A mí me parece súper importante. Como sabemos, de 1910 a 1917, la conflictividad cae muchísimo, se derrumba, salvo un pico en 1912, la caída del número de huelgas cae realmente muchísimo. Y eso va correlacionado con obviamente con una aguda contracción económica, la crisis se inicia en 1913, que hace subir fuertemente la desocupación, y eso explica la pasividad laboral. Cuando la desocupación cede, se produce desde el 17 al 21 ese enorme salto en la conflictividad que tanto conocemos, graficado en La Semana Trágica, la huelga de la Patagonia, la forestal, etc. Lo interesante es que ahí los datos que nos ofrece Daniel corroboran muy bien las causas. El costo de vida se duplica de 1914 a 1920. Eso explica, evidentemente, la disparada de la conflictividad. Y si bien desde el año 18
en parte de la mano de las huelgas se logra subir mucho el salario nominal y el salario real, el desfasaje sigue y va a ser recién en los años de Alvear cuando se recupera bien. Yo diría que más que nada por un descenso del costo de vida, ¿no? Algo de esto creo que lo señala. Bueno, ahí lo que me resultó sorpresivo es el cierto acompañamiento o equilibrio que se habría dado entre el costo de vida y el salario real en los años 30, cuando siempre teníamos datos de una fuerte caída salarial, ¿no? Lo cual nos permitía explicar la enorme conflictividad que se da en la segunda mitad de la década del 30, sobre todo a partir del año 34, 35. Ahí es donde me parece entonces interesante esa acotación, vos la recuperás, Daniel, los números de la Nata Briones, ¿no? Quien calcula que el salario real durante la década del 30 es probable que haya caído más de lo que las estadísticas y los analistas están estimando. Digo, porque si no, no se podría entender mucho, otra vez, el reguero de huelgas que empiezan en el 34 y sobre todo se dan en el 35-36. Cuando uno ve la gran huelga de la construcción del 35, la demanda es muy, muy importante por salario, ¿no? La suba del jornal. Bueno, esa imagen de una década larga, 30-43, de puja entre capital y trabajo, de un resultado más bien empatado, pero uno tiende a pensar más favorable en la patronal, se reafirma por el constante pedido que hacen los gremios de negociaciones colectivas, de firma de convenios, lo cual explica el aumento de la intervención del Estado, el DNT de la Iglesia y también la represión al comunismo, ¿no? Ese es el combo que uno tiene en los años 30 y se coteja con las cifras que vos estás señalando. Bueno, sobre el ciclo peronista, vos confirmás ese importante incremento de salario real que se produce entre el 45 y el 49, lo dijiste antes, triplica el salario del 14, que era, bueno, lo triplica porque el salario del 14 era el más bajo en décadas, ¿no? Se había producido una caída muy abrupta por la crisis que se inicia en 1913. Pero bueno, esa suba 45-49 más bien se frena desde los años 50, y acá hay que ver, obviamente, la cuestión del uso del, si no hay cierta contaminación en esta cifra, porque se está usando la misma canasta de 1914, ¿no? Teniendo en cuenta que hay una modificación del consumo y de las expectativas y las posibilidades de bienestar de los sectores populares. Y además, esta cuestión, que creo que la mencionaba, la trabajaba Martín, en el sentido que estas subas de salario son muy segmentadas, sobre todo beneficia a los no calificados, más que a los trabajadores calificados. Bueno, y para el último ciclo de este largo periodo, el periodo 55-75, que es recordado frecuentemente por la inestabilidad y la escalada inflacionaria, ¿no? Que la inflación promedio anual más o menos está en torno al 25%, pero bueno, están los picos de 140% del 59 y del Rodrigazo de 180%, pero bueno, más o menos el promedio está en torno al 25%. Es cierto que se nota, esto es muy contundente, ¿no? Los gráficos, cómo cada golpe inflacionario hace retroceder el salario de manera notable. Lo hace retroceder fuertemente en el 52, en el 59 y por supuesto en el 75 y 76. Pero la tendencia general del salario real es la duplicación hasta 1974, si lo medimos en comparación a 1947, y lleva al máximo de participación del trabajo en el PBI. ¿Qué quiero destacar con esto? Que en buena medida esta evolución del salario también puede ser cotejada con la dinámica del conflicto, sobre todo teniendo en cuenta los dos ciclos de clara intensidad en la resistencia laboral, que es 55-59, y sobre todo el periodo que se abre con el Cordobazo a partir del 69, y para una medición de la mejora del salario real, esta dinámica también debe ser tenida en cuenta. Bueno, y esto obviamente se va a reflejar en los indicadores de pobreza, y ahí tenía una reflexión sobre los años 60, ¿no? Es interesante cómo, a pesar de estar tan asociada a la década del 60, a la imagen del stop and go y de la inestabilidad, la larga década del 60, digo larga porque superada la recesión del 59, uno encuentra una dinámica de crecimiento que tiene algunas variaciones, pero más o menos es constante hasta el 74. Y si no, ahí no hay una pista para pensar la dinámica de la desigualdad, que disminuye ante una evidencia, la continuidad del crecimiento durante tantos años. Me parece que es una cuestión importante para pensar esa mirada global de los años 60.
Y yo también creo que para el análisis de los años 60 en adelante deberían incorporarse ciertos aportes y discusiones desde la sociología y el análisis marxista, que empezó a ser interesante en esos años, y cómo van cambiando algunos conceptos, ¿no? Si se hablaba de masas, veníamos de las masas no integradas sin disponibilidad a los Germani, ¿no? Y a los teóricos de la modernización, de la sociología de la modernización, pero en los años 60-70 se empieza a reflexionar sobre esta cuestión de la masa marginal, ¿no? Que daba cuenta de la imposibilidad de ser integradas, estas masas marginales, por las características de la acumulación capitalista, y esos primeros trabajos de José Nun, como el concepto marxista de ejército industrial de reserva no era del todo adecuado para explicar un tipo de superpoblación marginal, y esto se empieza a calcular desde los años 60 y 70, y yo creo que sería interesante incorporarlo, ¿no? Así como luego para los años 80 y 90, con las reformas neoliberales, hay que empezar a utilizar el concepto de población sobrante, que está marcando un cambio significativo. Bueno, ya para ir concluyendo, no sé cómo estoy con el tiempo, me parece que estoy... No, está bien, 5 minutos más, ¿puede ser? Sí, tenés 5 minutos. Perfecto. Los dos últimos periodos son un poco polémicos en la construcción. A ver, quería poner un poco más crítico ahí. No solo por una cuestión de proporciones y de equilibrios, es decir, desdoblar un periodo de 45 años, ¿no? Del 75 hasta la actualidad. Cuando antes se unificó la larga y tan heterogénea etapa 1914-1975, bueno, hay cuestión que... La cuestión formal quizás es lo de menos. Pero yo creo que el problema está en la propia variable que Daniel presentó para jerarquizar y priorizar en los cortes, que es el de la desigualdad y junto con ella el de la pobreza. A ver, me voy a explicar. Se señala un primer capítulo que es el ciclo de apertura de la economía del 75 con la imposición del modelo llamado neoliberal, ¿no? Hasta su estrepitosa crisis del 2001. Aquí aparecen conceptos nuevos, categorías nuevas, la distribución funcional del ingreso, bueno, el aumento de la participación de los, cálculo del aumento de la participación de los asalariados, que si había llegado a su pico máximo en el 74 con el 51%, la caída luego es estrepitosa, en el 77 se calculaba en torno al 25%. Bueno, luego hay procesos de recuperación, hacia el 93 llega al 45%, pero bueno, ahí aparecen las oscilaciones. Cada oscilación está vinculada con las grandes crisis, es impresionante, ¿no? Es una correlación perfecta. En el 82 con la crisis de la deuda cae el 27%, se recupera. En el 89 con la hiperinflación cae el 29%. Luego se recupera en la década menemista, sobre todo en los primeros años, hasta el 94, hasta el tequilazo, y luego vuelve a haber una caída estrepitosa tras la recesión 98-2002, ¿no? Y esa es la salida del plan de convertibilidad. Muy bien. Yo diría que entonces, resume bien Daniel, el aumento de la desigualdad personal, del índice de Gini, de la desigualdad funcional y del incremento del desempleo son tres de los factores que entonces aparecen muy asociados a este ciclo de apertura, ¿no? Aumento de la desigualdad, el índice de Gini, la desigualdad funcional y el incremento del desempleo. Sobre todo un desempleo que empieza a ser estructural, que se mantiene incluso con periodos de fuerte crecimiento del PBI, como fueron los primeros años de Menem, pero que va de la mano con aumento de la concentración del ingreso y, por supuesto, en buena medida, digamos que esto invalida o cuestiona la teoría del derrame. Ahora, él presenta luego, en el último capítulo, un ciclo muy corto, del 2001 hasta la actualidad, o no se sabe, bueno, hay una incomodidad de hasta qué año llevarlo, ¿no? Si hasta el año 15 o hasta el año 19, etc. ¿Cómo considerar los 4 años 15-19? Claro, ¿qué evidencias tenemos? Y Daniel nos presenta. Hay una baja importante de la desigualdad y de la pobreza desde el 2002, por lo menos hasta la crisis externa del 2008. Desde ese momento la caída se ralentiza y cuando se reinicia ya no coincide con un proceso de crecimiento de la economía. Por otra parte, lo señalaba recién Daniel, una etapa de crecimiento económico más o menos continuos, aunque con altibajos que se producen en la economía, que él señala del 2003 al 2013. Quizá, hilando más fino, lo puede decir que, porque llamar al 2003 es el año de asunción del gobierno Kirchner, llevarlo al 2002 es todavía el gobierno de Duhalde. Técnicamente,
el crecimiento de la economía se empieza a producir en el segundo semestre del 2002, ¿no? Todavía bajo el gobierno Duhalde, ¿no? Cuando está terminando la gestión Remes y está subiendo la Baña. Y no sé por qué llevarlo hasta el 13, yo creo que el crecimiento se produce más bien hasta el 2011, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ese crecimiento de la economía va a la mano con una política de redistribución, disminuye la desigualdad, disminuye la pobreza. Eso aparece como una cuestión de propaganda de Estado, pero que va de la mano con la realidad, en tanto hay una baja del coeficiente de Gini. Ahora, vamos a poner los elementos que van matizando esta imagen. El crecimiento del salario mínimo, después de una fuerte expansión, se empieza a ralentizar y luego se detiene. Eso Daniel lo señala. Empieza una brecha muy fuerte de la remuneración entre el trabajo calificado y no calificado. Y hay un elemento que aparece, yo creo que poco mencionado en el texto, Daniel, no sé qué opinás, que es la fuerte expansión del trabajo fuera de convenio, el trabajo informal, el trabajo, digamos, llamado en negro, tercerizado, que llega a alcanzar casi el 38-39%. Esto es una cuestión que marca la problemática del mantenimiento del subempleo y también de la desocupación estructural, ¿no? De hecho, se frena la caída de la desocupación, cuya baja antes se había dado sobre todo por la recuperación de la capacidad instalada, ¿no? Y vos también lo planteas como una de tus hipótesis, que la principal razón para la desaceleración de este crecimiento es el fin del viento de cola, ¿no? Que había caracterizado los primeros años, el deterioro de los términos de intercambio porque baja el precio de las commodities. Entonces, ahí viene, claro, como se dice, yo creo que Salvia pone mucho hincapié en esto, ¿no? Dudar ahí si se produjo en esos años de la década del 2000 un cambio de la matriz de segmentación y de marginalidad en la sociedad argentina, ¿no? Porque da la sensación que no se superan esos límites estructurales y que tarde o temprano retornan los fantasmas de los problemas, de las condiciones previas. Y eso tiene que ver con la evolución de la tasa de pobreza, ¿no? El nivel de pobreza, es cierto, desciende hasta el 26%, en discusión con la medición, en el 2011, pero luego vuelve a subir. Entonces, el problema en la construcción de esa fase 5, vamos a llamarla fase post-convertibilidad o anti-neoliberal, es que absolutiza la caída de la pobreza y de la desigualdad, sobre todo en el ciclo 2003-2008, pero porque se partía de un pico escandaloso del 57%. Entonces, claro, llevado a ese pico de 57, la caída no hace más que recuperar, y vos lo decías antes, recuperar tiempo perdido, pero los niveles de pobreza tienden a quedar en el 30%. Ese es el monto que había hasta el porcentaje que había hasta el año 2015. Y parecen ser como los niveles históricos prácticamente en los últimos 40 años. Digo, esta es una discusión muy actual, porque hoy mismo, para hablar de nuestra palpitante actualidad, 2020, el cálculo de pobreza quizá esté en el 35% y ya se vuelve a hablar con una caída del PBI del 10% o más, que quizá otra vez el porcentaje de pobreza suba a más del 45 o del 50%. Entonces, la sensación de que estamos discutiendo todo el tiempo un porcentaje que cuando él baja vuelve luego a recuperar el terreno perdido, y entonces eso es lo que me lleva a discutir un poco si el corte es tan rígido en el 2002-2003 y no hay que pensar más bien en un periodo que muestra signos de continuidad muy, muy fuertes, sobre todo en lo que hace a pobreza y desempleo estructural. Bueno, tengo algunas cuestiones más para decir, pero ya me extendí mucho. Como ves, me interesó mucho el texto y yo creo que dan muchos elementos para seguir pensando unas cuantas cosas. Bueno, gracias. ¿A mí? Parece que tenés apagado Noemí, ¿tenés apagado el teléfono?
Como se llama el micrófono. De todos modos, bueno, muchísimas gracias, Hernán. Pasamos a Martín, a los comentarios de Martín, entonces. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, nada, muy pormenorizado y muy profundo el análisis de Hernán, así que como segundo presentador me quedé con pocos argumentos. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que tenemos y sobre la marcha vamos. En primer lugar, bueno, muchísimas gracias al taller de Ravignani, a Noemí, a Roberto, a Julio, a Daniel por invitarme a comentar esta presentación. Y felicitaciones a Daniel por esta nueva obra. Un gusto compartir con Daniel y con Hernán, como mencionó Hernán, un compañero de viejas batallas, esta presentación. La verdad que es un lujo. El texto, la verdad, me pareció más que interesante. Estamos hablando de una relación compleja que lo presenta en el libro muy bien Daniel, entre pobreza y desigualdad, donde él elige seguir la desigualdad. Es un texto de visión de largo plazo, muy interesante, es un trazo grueso, impresionista, que nos ayuda a pensar esto en unas claves particulares que voy a desarrollar brevemente. A ver, en estos 20 minutos. Para romper un poco el hielo, que es difícil en estas plataformas y en estos sistemas, es un libro de tamaño bolsillo de la dama o cartera de caballeros, ¿sí? Para transporte público, si es que son exceptuados. Si no, bueno, en el coche no lo lean, por favor. Y no es un libro para abajo de la axila, es un libro para leer con detalle, como ha mencionado Hernán y como lo he hecho. Es un excelente y esperado trabajo que, bueno, se venía preparando. Daniel venía dando unos seminarios de doctorado acerca de este tema y evidentemente han fructificado en esta obra. Y que esperemos continúe a futuro con más comparaciones regionales y globales. Las dos líneas que mencionó Daniel y que mencionó Hernán y que es por donde nos decía también Jorge que continuemos, hacia el interior y hacia lo global. Obviamente, a ver, acá tenemos el fruto de años de trabajo, tanto Daniel como con Jorge, tal cual se mencionaba. A mí me dio una sensación, y dado que Hernán es un análisis pormenorizado de los capítulos, yo voy a hacer un poquito más de trazo grueso, y algunas sensaciones que tuve con la lectura. Me parece que el libro se puede catalogar tranquilamente como parte de un ciclo de merecidos y motivos homenajes a Jorge Gelman, sin lugar a dudas. Me atrevo a sugerir que esta obra se puede considerar y ubicar, referenciar en un ciclo largo de trabajos iniciados por Jorge con Daniel sobre desigualdad, y que continúan con varias obras que todos conocemos, el mapa de desigualdad, etc., y que van a ir hacia futuro. Yo, a ver, no voy a leer párrafos del texto, no voy a espoliarlo, lo recomiendo la lectura. Yo creo que el libro en sí son varios en uno, por la complejidad que le quiso poner Daniel cuando lo escribió y cómo lo diseñó. Acá varios aprendimos historia económica con Jorge, con lo cual somos cuantitivistas, así que lo primero que voy a mencionarles es que conté las páginas, son 120, 37 van de la colonia hasta la ISI, 25 desde 1975 hasta hoy, y el cierre, las conclusiones son 7 páginas. Y la bibliografía tiene 20. ¿Esto qué nos dice? Habla bastante sobre la obra estos números. Para empezar, es un excelente estado de la cuestión. En segundo lugar, la correlación entre páginas y corte temporal sugiere una confirmación del interés por los problemas del presente, que Daniel explicita en la introducción y los diferentes epígrafes que va poniendo. Por ejemplo, hace apelación a la conocida cita de Mark Bloch sobre la historia como resultado de las inquietudes del presente. Aparte, hay una postura política interesante, que creo que tiene una continuación muy larga, una revisión bastante extensa, y esperemos que continúe. En la página 95, Daniel dice que la lucha contra la desigualdad no sea una quijotada, ¿sí? Lo cual nos revela acerca del contenido y la posición de Daniel al respecto. Cuando hablamos de una tradición fuerte de relacionar las inquietudes, explicitar las inquietudes del presente con el pasado, es una edición del Ravignani, creo que también de Prohistoria Ediciones, que es la que editó el libro. Estoy pensando, por ejemplo, en el libro de Di Meglio y Serulikov, La larga historia de los saqueos en Argentina, de la independencia de nuestros días, que se publicó por siglo XXI en el 2017. Maristela Swampa, Los mitos sociales de hoy, Piquetes y asambleas, publicado en el 2002.
el conocido trabajo de Rolf Flating, Cosecharás tu siembra, Notas sobre la Revolución Popular Argentina, que publica Prometió en 2002, también un libro corto de 76 páginas, pero que va a esta relación entre el presente, la política actual y la historia. Entonces, en primer lugar, a grandes rasgos lo sitúo dentro de una corriente de compromiso, ¿sí? Y en el caso de Daniel, de que ya conocemos sus opiniones al respecto, con la realidad presente, proyección y transformación. Es en todos los sentidos una obra política. Puede que ahorre algunos elementos, pero tiene una postura clara con respecto a los temas que aborda, ¿sí? Como mencionó tanto Daniel, Noemí y Hernán recién, el tema de la desigualdad es una actualidad patente. Está en agenda hace unos 20, 25 años, y lo que hace Daniel es abordarlo en la perspectiva local sin ahorrarse pinceladas regionales y globales, que eso es lo que nos pone bien en cuenta. Al respecto, esto no es solamente importante, sino necesario. Además de tener esta visión y de tener este compromiso, Daniel coloca en el texto una serie de conceptos interesantes y unos consejos para los jóvenes, como él bien decía cuando presentaba, entre los cuales en la página 94 tiene una cita de Jorge, donde Jorge hablaba acerca de el investigador que busca estudiar la desigualdad económica debe, y unos punteados tal cual hacía Jorge. Cierro la última frase que pone, en síntesis, eclecticismo en los medios y transparencia en los resultados. Parece un programa razonable. Es un consejo excelente para los jóvenes investigadores que tienen que abordar, en este sentido, con la perspectiva a nivel metodológico, que es una larga tradición de Rabiñán. De nuevo, vuelvo a lo general. El libro de Daniel nos pone una alerta sobre las especificidades y procesos, pero también en tener en cuenta los avatares de centro y periferia, ¿sí? Y el cuidado que se debe tener al adoptar una crítica lineal de herramientas y métodos que son exitosos para analizar otras economías y otras sociedades que no son las nuestras, ¿sí? Ahí también Daniel nos da una advertencia con respecto a los estudios antropométricos, la apropiación marginal al ahorro, los cambios culturales. Como bien mencionó, y mencionó de nuevo Hernán cuando presentó, hay cambios en las canastas. Esto lo habíamos hablado más de una vez con Daniel. De tipo gastronómico, locales, globales, también son de tipo cultural. Con respecto a las canastas, ahí adelanto algo que mencionó Daniel y que Hernán quería abrir, y lo abro yo para adelantar un poco la ayuda de Daniel con esto. Las canastas del 20, con base al IPC, que Cecilia Nalta está criticando, no son una, hay varias. Está la del 14, la del 19, la del 33, la del 43 y la del 60. O sea, se va modificando la canasta en el siglo XX, si bien también es criticable cómo se compone esa canasta. Pero ese es otro detalle demasiado, ahí sí, que excede a la presentación de este libro que estamos celebrando, ¿sí? Lo que sí yo añado es que habría que pensar en otras canastas. Las canastas del siglo XX fueron construidas siempre como canastas obreras. Y hay que preguntarse por otras canastas. Por ejemplo, lo que podría ser una canasta de clase media. O una canasta con otros consumos. De hecho, se está trabajando en el siglo XXI con canastas hedonistas, por ejemplo, que abren un poco más el panorama para pensar las variedades en estas sociedades que obviamente son sociedades de consumo. Los años de experiencia de Daniel le dan unas posibilidades y perspectivas que él plasma en esta obra. A ver, y esto es, vamos al eje central, por ejemplo, discutir, ¿sí? Repasar la posición acerca del por qué estudiar desigualdad y no la pobreza, que él menciona muy bien en las páginas 16 y 17, si no me equivoco. Y menciona algunas cuestiones que, bueno, por ejemplo, dice, la pobreza es consecuencia de la desigualdad. Y agrega puntos polémicos que trató en parte Hernán, como por ejemplo la cuestión del clivaje vertical y las desigualdades horizontales, que son elementos que uno podría llegar a tener con ciertas dificultades para plantear, pero que hay que plantearlos acerca de este clivaje vertical. Y hay una frase en la página 16, voy a leer la oración, de esta cuestión de que el clivaje vertical es más importante que el horizontal: un morocho es más rubio si tiene plata. Con lo cual me siento aludido. Pero más allá de la alusión personal, lo que tenemos ahí es evidentemente una elección
metodológica y teórica que se puede compartir o no, pero que hay que ver con detalle. Estamos en unos tiempos particulares donde quizás se puede revisar con más libertad esta elección. Ya para ir cerrando, para ganar tiempo para la discusión, también menciona Daniel, hacia el final, él dice, bueno, esta cuestión de la desigualdad, hay que verla, etcétera, etcétera, quizás hasta que ocurra algo o el Estado tome políticas activas para bajar la desigualdad. Habría que preguntarte, Daniel, si te parece que este es el momento que pasó algo, si es que algo ha pasado, pasaron cosas, dijo un filósofo, o hay un margen para políticas activas en este sentido. Lo bueno de hacer una presentación en estas características es que uno tiene la computadora enfrente. Y mientras presentaba de manera general Daniel el libro, yo recordé que en gran parte somos, o podemos decir que somos, muchos Salieris de Daniel y de Jorge. No. ¿Por qué? Hace poco estamos trabajando, a ver, Daniel es muy generoso y nos menciona en su libro, etcétera, para muchas cosas, pero hay un elemento que es, hace algún tiempo, Jorge y Daniel presentaron en Ravignani una serie interesante de Salario contra el precio de la tierra. Está en el libro. No, que fue publicada. Pero como la herramienta es útil, quizás no es lo más adecuado para indicar cosas, con Mauro Cook nosotros preparamos la misma serie para el siglo XX y me gustaría compartirla con vos y con los asistentes. No sé si ahí la pueden ver. ¿Ya está compartida? No. A ver, esperen. Ahí les puedo compartir. ¿Qué tal? ¿Ahí la ven? Se supone que debería aparecer, pero todavía no apareció. Aparece el cartelito que dice que iniciaste la función de compartir. Bueno, démosle unos segundos para que cargue. Tomando el ejemplo de Jorge y Daniel, con Mauro Cook, calculamos el salario de un obrero por día no calificado contra el valor de una hectárea. Ahí está. En la Pampa Húmeda. ¿Ahí lo ven? Sí. Que es una continuación de la serie que habían preparado Jorge y Daniel. Que también es un indicador interesante para observar cómo van cambiando los precios relativos, especialmente cuando son precios de factores. Observen ahí, bueno, nada, las indicaciones, después obviamente Daniel te la paso. Lo que quería, voy a dejar de compartirlo. Esperen que tarde un tiempo en cargar. Ahí está, dejé de compartir. Cerrar, hablando de que en el libro se expresan una serie de lineamientos interesantes que continúan toda una obra y que germina y da frutos y tiene continuación y se va a seguir avanzando. Cierro entonces esta presentación, además de felicitando a Daniel por esta obra, dándote una pregunta. No entiendo por qué el salto que haces entre 1914 y 1930, sospecho que podrás explicarte un poquito más, y diciendo que, a ver, el contenido del libro tiene elementos más que suficientes para, bueno, comprar el ejemplar y hacer una muy buena lectura de tu trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín. Pido disculpas que no pude presentarte, pero me quedé sin sonido y tuve que salir y volver a ingresar. Así que agradezco a Julio. Bueno, Daniel, si querés contestar ahora y después si queda algo de tiempo abrimos a preguntas. Pueden empezar a anotarse vía chat. De acuerdo. ¿Me escuchan? ¿Tengo micrófono? Sí. Sí, se escucha bien. Estoy bien, sí. Bueno, muchas gracias por los comentarios a los dos. Realmente son riquísimos y voy a poder sacarle mucho provecho. Dos o tres cosas. Primero, bueno, Hernán desguazó el libro mucho más de lo que yo lo hice. Muchas de las cosas que dice Hernán, perdón, están en el libro, les aviso. Bueno, él lo mencionó, por cierto, pero él leyó el libro, más que nada. O sea que hay muchos de los datos de los que él habla que están en el libro. Lo que sí no está,
y eso es una cuestión que, bueno, puedo defenderme de muchas maneras, pero no me parece que es la cuestión. Lo que sí no está es ese aspecto de, a ver, Martín lo definió bien, cuantitivistas, o sea, manejarnos más con los números que con las impresiones que se pueden tener desde otro ámbito. Lo que yo traté de hacer es tratar de reflejar en los números muchas de las variaciones, primero de la desigualdad, porque ese era el objetivo, ¿no? Y después, en algunos casos, es poder explicar ciertas condiciones que se producen en la sociedad a través de los cambios en la desigualdad, sobre todo. Ese es digamos, el objetivo principal del texto. Por lo tanto, ahí sí puede haber cosas que faltan. La conflictividad, yo no sé si lo menciono o lo mencioné en otro lado, yo tengo en cuenta la conflictividad urbana, también para ese momento, en 1902, yo menciono ahí la conflictividad, el grito de Alcorta, pero digamos, es evidente que hay una conflictividad en la sociedad que se refleja claramente, ¿no?, en todo esto. Y además después se ve en la caída de los salarios que tiene una razón de ser, ¿no? Si lo explicamos únicamente por el lado económico, o economicista, si se quiere. Con respecto a la desigualdad vertical y horizontal, sí, es un tema pendiente. Es un tema pendiente porque además es muy... A ver, desde el punto de vista de lo que yo hago, desarrollo cuantitativo de la desigualdad, es muy difícil introducir la desigualdad horizontal, digamos. Sí puedo hacer mención de estas cosas que dije, que Martín lo expresó claramente, sobre la cuestión de que es más morocho, el rubio, digamos, el morocho es menos morocho si tiene plata, o yo dije peor, ¿no? Más rubio. Pero no solamente en ese aspecto, sino en el aspecto generacional, en el aspecto de género, ¿no? Sobre la generación tengo casos muy concretos y muy cercanos, ¿no? Chicos que tienen que trabajar afuera porque, bueno, necesitan para poder mantenerse y tienen horarios rotativos, de manera tal que es imposible que puedan estudiar. Es imposible que puedan anotarse en una carrera donde tengan que ir a cursar continuamente. Lo tienen que hacer por otros medios, ¿no?, que son más difíciles porque exigen un compromiso mayor con la carrera, ¿no? Las teorías de la reproducción social, evidentemente hay que tenerlas en cuenta, sí, no tengo ninguna duda. Yo hice un libro que sea corto, que explique variables desde el punto de vista de la desigualdad, ¿no?, que trate de introducirlas en la historia de algún modo, sin complicarlo mucho, ¿no? Más que nada quiero que sea un estado de la cuestión, como dice Martín, muy claramente, y lo reafirmo en el texto. Pensar la sociedad combatiendo la desigualdad, sí, claro, es cierto. Bueno, tenemos ejemplos a montones en la historia. El asunto es cómo se reflejan esa lucha en los coeficientes, ¿no?, en los números, en los datos concretos. Bueno, de la valorización no sé si era de la tierra, ya ahora me olvidé exactamente a qué referencia me hacía Hernán acerca de la valorización. Bueno, si es el de la tierra, está en el libro, hay que buscarlo, ¿no?, más adelante. Con respecto al salario, se toma el del albañil, yo incluí el del albañil, pero nosotros tenemos estudios sobre sobre una buena parte de los salarios, ¿no? Incluso el rural, no el salario rural, sino el ingreso rural, ¿no?, teniendo en cuenta que el salario rural no es nada más que el salario que se pone en el bolsillo, sino además está la carne, está el lugar, la vivienda. La vivienda está incluida, por lo menos hasta 1850, nosotros tenemos una valorización de la canasta con vivienda incluido, con ropa incluida, con diferentes elementos incluidos en eso. O sea que ese tema está metido, por lo menos hasta la parte de la que me puedo hacer cargo yo, que es 1850. Después, en adelante, la valorización de la vivienda, bueno, Martín la tiene en cuenta también, porque la tiene en cuenta Alfredo Palacios, que es su canasta, la canasta que utiliza. Así que, digamos,
Bueno, hay que hablarlo con él, a ver cómo está exactamente metido. Con respecto, bueno, toda la etapa que va del 14 en adelante hasta los 40, hasta los 50, ahí está, decía yo que se está revisando mucho, y está por ahí Cecilia Lanata Briones, que está muy introducida su tesis y textos posteriores en la discusión del índice de costo de vida y además del salario real, ¿no? Eso está, bueno, vos lo mencionaste, Hernán, pero está en el libro también incluido. Bueno, con la inflación también, bueno, Hernán lo menciona, pero está en el libro también, las variaciones en el salario real, en el nivel de ingresos que produce la inflación, los golpes del 52, del 59, del 74, del 75, mejor dicho, y eso está muy, muy claro, ¿no? Bueno, ni que hablar de la hiperinflación. ¿Qué más? Me dejaste por ahí picando. Bueno, con respecto a la periodización, bueno, es una periodización que se me ocurrió a mí a partir de los estudios de los coeficientes de desigualdad, ¿no? Y de los movimientos que se producen en la economía que cambian de algún modo la estructura, ¿no? Los cambios estructurales de la economía. También, o sea, Martín, y bueno, acá le contesto a Martín algo, me hablaba del tamaño de los capítulos con respecto al periodo histórico. Bueno, yo... es cierto, por ahí que está fraccionado de ese modo, pero si tomamos los siglos enteros, ¿a dónde lo anoté? Acá. El siglo XIX tiene 24 páginas, mientras que el XX tiene 40 páginas, ¿no? Más allá de cada periodo en particular. Y es cierto que la última etapa, bueno, yo del siglo XX lo que más puedo hacer es un estado de la cuestión y tratar de hacer un correlato histórico que se siga a través del tiempo con un criterio más o menos uniforme. Digo más o menos uniforme porque muchas veces en cada periodo se han utilizado metodologías diferentes, que es muy difícil después de enganchar. Hay trabajos de Salvia precisamente, la dificultad que tienen para congeniar datos y muy cercanos, ¿no? 10 años atrás, muy difícil intercalarlos y congeniarlos, o sea, poder hacer una sola línea, ¿no? Además de los cambios que se producen en el modo en cómo se toman los datos, como el INDEC cambia, modifica, no hablemos de las modificaciones non santas, aquellas del 2007, sino en general, de otras, modifica, y entonces hay que hacer un esfuerzo para congeniar dos momentos diferentes. Con respecto a lo de la pobreza, sí, bueno, eso es lo que trato de demostrar también, no con la pobreza, pero sí con la desigualdad, que hay una constante que parece no poder bajarse. Bueno, digamos, incluyendo en eso está también la cuestión de la informalidad, ¿no? Teníamos una informalidad de 50 puntos en el 2001, baja al 33 en el 2007-2008, y de ahí se frena, no puede bajar más, no baja más. Creo que hay muchas más condiciones que tienen que ver con para que eso no se produzca, ¿no? Sin entrar a polemizar con la actualidad, bueno, tenemos imágenes muy reales de los que pueden, otros factores que no son precisamente el Estado para frenar ciertos intentos políticos de determinadas cosas, ¿no? Ahí está todavía la ley del impuesto a las grandes fortunas, ¿no? O sea, buscándose a ver cómo se congenian los diferentes proyectos, ¿no? Y me parece que ese es un dato fundamental, ¿no? La cuestión, yo creo que en algún momento, en alguna parte del libro lo menciono, la necesidad de una reforma fiscal agresiva para obtener, para lograr acercarse a aquello que es el objetivo, o un objetivo que se han propuesto ciertas sociedades del mundo, que es redistribuir a través de impuestos, o sea, bajar la desigualdad una vez que se cobraban los impuestos, ¿no? Bueno, ese es un dato, es un tema que está pendiente. Bueno, con respecto a Martín, sí, yo no tengo ninguna duda que es una obra política, o por lo menos, bueno, que digamos, en ningún momento trato de ocultar, no sé si política exactamente, pero sí una preocupación que tiene que ver con la realidad
y que, bueno, en cierto modo, yo puedo imaginarme un derrotero para cambiarla, ¿no? Digamos, eso creo que me viene de chiquitos, ¿no? O sea, desde los 70 por lo menos. Con respecto, bueno, Martín hablaba de las canastas, qué bueno que haya tantas canastas. El asunto es, digamos, lo bueno sería que eso se transparente, no quiero ser muy no entrar en polémica, pero por ahí hay una manera, yo no sé qué canasta exactamente usaste para, sí sé la que usaste para 1850-1914, que es la de Palacio, y esa, digamos, si es de 1880, no sé, para 1850 no tiene mucho que ver. Y la del largo periodo, 1914, sí, más largo, 1914, 1948, 55, si mal no recuerdo, tendría que volver a leer a fondo tu texto, no hay una especificidad clara de qué canasta se utiliza. De todos modos, si es así, bueno, bienvenido, metámosla y pensémoslo en conjunto, ¿no? O sea, cómo introducimos las variables necesarias para poder tirarle la misma línea. ¿Qué más? Bueno, eso de Salieri de Jorge. Yo también soy Salieri de Jorge en todo caso, no me puedo considerar un Salieri en ese sentido. Lo del precio de las hectáreas perdidas de trabajo, sí, interesante cuenta. Está al revés que la nuestra, ¿no? La nuestra es o sea, vos mostrás cómo sube el precio de la hectárea, yo muestro cómo baja el salario de los peones, ¿no? De los trabajadores rurales. O sea, es al revés, pero está, digamos, tiene el mismo criterio. Bueno, creo que es todo. No sé si me queda algo que me lo vuelvan a decir. Me parece que está todo. Gracias. Bueno, Bueno, ya les agradecí a los dos, por supuesto, ¿no? O sea, me pareció muy interesante los comentarios. Gracias. Yo temo que es posible que se corte en cualquier momento, porque ingresamos 10 minutos antes, por lo tanto ya estaríamos dentro de las 2 horas. Pero podemos de todas maneras intentar, si es que alguien quiere hacer algún comentario o pregunta, voy a copiar por el chat, por favor. En el chat no veo nada, ¿no? Si se llega a cortar, bueno, pedimos disculpas y agradecemos a todos por la asistencia. ¿Se puede usar el chat directamente para hacer las preguntas? Por el chat, simplemente dar el nombre para o poner el micrófono o a través del micrófono, simplemente presentarse. Acá hay algo de Ana Presta. Pronto conversaremos sobre el tema, Ana. ¿Es cierto? Sí, me interesa sobremanera, pero como no es mi periodo, me gustaría conversar con vos la utilización de ciertas categorías y esta diferencia tan marcada entre la desigualdad horizontal y la vertical. Yo trabajo más la horizontal que la vertical y me gustaría articular algunos conceptos que vos dijiste, pero no quiero monopolizar esto cuando hay mucha gente abocada al siglo colonial final, al 19 y al 20, y yo podría conversar esto contigo por otra vía. Bueno, gracias. Y además agradezco a los comentaristas porque, bueno, han sido súper ilustrativos. Me encantó la presentación de Daniel y, por supuesto, los comentarios de los cuales aprendí un montón, yo que estoy en la prehistoria del colonialismo, ¿no? Así que muchas gracias. Estoy viendo los comentarios en YouTube, pero preguntas no hay. Ahí sí, algunos recuerdos lindos, ¿no? ¿Dónde está?
Bueno. Puedo mostrar alguna cosa más, si no hay. Ah, acá hay una pregunta de Cecilia. Cecilia, espero que llegue pronto el libro Jujuy. Bueno. Beatriz Dragoni pregunta, ¿las canastas disponibles incluyen el interior? No. ¿A dónde? Perdón. Justamente eso dijo que no. No, estamos, pero hay un libro en prensa sobre canastas en el interior, que es justamente que hay canastas de Buenos Aires, de Santa Fe, de Tucumán, Jujuy, Mendoza, para diferentes periodos, para los periodos en los cuales hay datos, ¿no? Pero está en prensa, va a salir por Prometeo, ya está incluso nivel de vida en la Argentina en ciernes, se llama. Le debemos el título a Julio, además. Es un libro que va a salir por Prometeo, un libro interesante, ¿no? Tiene varios casos para comparar. Todo el siglo XIX, ¿no? Pero se puede arrastrar. Justamente algo que decía Hernán con respecto a la canasta de la primera etapa, digamos, acá en el libro hay sí, hay un pequeño resumen, pero eso está publicado ya salió a principios de año en la revista de Historia Económica Española, la canasta, una evolución de la canasta desde 1796 hasta 1849, con datos concretos, no solo el cuadrito de welfare ratio, ¿no? Hay otra pregunta más por acá, me parece. Excelente la pregunta. No, solo felicitaciones, ¿no? No voy a hacer autobombo. A ver, yo tenía alguna imagen más por ahí, si no. Acá pregunta Jorge Casén si se correlacionan la desigualdad con las luchas entre los distintos sectores sociales. Sí. Sí, te escucho. Sí. Sí. Estoy leyendo precisamente eso. ¿Cómo se relacionan la desigualdad con las luchas entre los distintos sectores sociales? Bueno, ese es algo que mencionaba Hernán, que, digamos, está tocado un poco de costado en el texto, no es el núcleo central, pero sí hay una relación y se nota en los gráficos, ¿no? El gráfico que mostré sobre la evolución de la distribución funcional del ingreso marca varios momentos conflictivos. Incluso en los 60 sobre todo se nota la subida del salario real, y creo que es un momento conflictivo, además del empuje que tenía el crecimiento en ese lapso. A ver, no sé a qué se refiere María 4554, no sé quién es. Me pregunto si las fuentes consultadas para el estudio de las desigualdades incluye datos recolectados por las diásporas. A ver, ayúdenme a pensar, ¿qué puede ser? ¿A qué se refiere con diáspora? Si lo podés aclarar, porque no entiendo exactamente. A ver, perdón, bueno, no lo aclara. Hay una pregunta de Beatriz Dragoni. ¿A dónde está? Pero es sobre las canastas, si las canastas disponibles incluyen el interior. No, pero ahí la respondió. Lo que pasa es que, primero, bueno, felicitaciones, Daniel. El libro... Entré un poquito después, pero justamente esa era la inquietud, ¿no? Porque frente a digamos, aparte de las desigualdades, son las desigualdades regionales, entonces, por eso era la inquietud. Sí, por eso que justamente hemos construido estas canastas, por eso. Claro, el libro. Preguntar si en este libro estabas ya, diríamos, con ese insumo, o si
digamos, toda la discusión de las canastas, que incluso hemos estado trabajando anteriormente, te sirvieron para pensar temas distintos. Yo el libro este no lo he leído todavía, lo voy a leer obviamente, pero ¿hasta qué punto? La pregunta más precisa sería, ¿hasta qué punto la construcción de todas las canastas que se han ido haciendo en este tiempo te sirvieron para pensar más allá del caso de Buenos Aires, ¿no? Sí. Permiso, Daniel, ¿puedo contestar algo, una cosita, para abonarlo de Beatriz? Sí, ¿quién habla? No sé. Nosotros venimos justamente... Karina Frit, otra canastita. No la veo a Karina, por eso. Otra canasta. Claro. Otra canasta, la de Santa Fe. No, que veníamos justamente, me parece importante la pregunta que hicieron, porque sí tenías en cuenta, ¿no es cierto? Y que es un caso especial Buenos Aires, porque el Río de la Plata en su conjunto toma caminos divergentes después de 1790, ¿no es cierto? Ya cuando empieza levemente la apertura atlántica. Y esto, en el caso, un caso vecino de la provincia de Buenos Aires, como es Santa Fe, es una catástrofe. Claro. Una catástrofe en las condiciones de vida que no se levanta hasta 1850. Y eso está en tu mirada, porque lo hemos discutido en otros, me acuerdo, encuentros académicos, y estaba, ¿no es cierto? Ninguna duda. Sí. Por eso mencioné la publicación del libro, que ya está en prensa, ¿no? El libro que incluye textos tanto de Karina, como de Beatriz, como de María Paula Parolo, de Cecilia Fandos, y no me quiero olvidar de nadie, porque Patricia Holguín, Julio Yondellán y Juan Luis Martirén. O sea, es un texto importante. Acá me aclara, me dice Fernando, que a lo mejor con diásporas quería decir migraciones. Bueno, hay dos momentos migratorios importantes en el siglo XIX, pero que se van a prorrogar van a tomar parte del XX, y que están tenidos en cuenta no como un sujeto especial, ¿no? Sino como formando parte del conjunto. Primero la migración del interior a Buenos Aires durante toda la etapa que empieza a mediados del siglo XVIII y se prolonga por lo menos hasta 1870, todavía en 1869 hay una fuerte presencia migratoria, aunque a pesar de que ya hay un gran componente de la inmigración, como la conocemos, que es la europea, ¿no? A partir de 1850, 1860, depende del momento que uno lo quiera tomar. Y Daniel, por supuesto, continúa hasta bien entrado el siglo XX. Sí. Hola Daniel, ¿cómo estás? Fíjate que la persona esta, María, que te está preguntando por lo de las diásporas, ahí Sí. escribió en el YouTube. Ahora me agregó, sí. Particularmente en los periódicos, por ejemplo, el irlandés de Southern Cross, publicaba informes y cifras de ingresos de los trabajadores, deudas, inversiones. Mirá qué buena información, ¿no? Esto depende de qué momento es, ¿no? La información... Pero acá estamos hablando ya de trabajadores, deudas, inversiones. Bueno, sí, en fin, hay que utilizarlo. No, digamos, la imagen que trato de armar yo tiene más que ver con lo micro, con lo individual, qué sé yo, por un lado, y por otro lado con el gran proceso. O sea, tal vez ver un caso particular complica un poco la posibilidad, ¿no? Pero bueno, sí, es para tenerlo en cuenta. Yo creí que, bueno, lo que me aclaraba Fernando podía ser eso de la inmigración. Acá hay otra cosa más, que es... sí. Sí, ya está. Eso ya lo vi. Sé con certeza entre 1890 y 1906. Bueno, perfecto. Hay cuestión de ir a verlo. Bueno. Yo tengo una pregunta, Daniel. ¿Cómo estás? Bárbara. Sí. Por la voz te saqué, pero no te veo. Ahora sí te veo. No sé qué. Tiene que ver con un comentario que los comentaristas hicieron y que también hemos conversado en alguna oportunidad en el chat, de la repercusión de la crisis económica actual, pandémica mundial, en la desigualdad, porque vos hacías un comentario en
tu presentación, pero que te lo he escuchado en otras oportunidades, esto de, bueno, no necesariamente la distribución tiene que ser cuando ya ha habido crecimiento y hay, o sea, no hay una correlación automática entre los dos procesos. Por lo que yo terminé de entender más o menos, con el proceso revolucionario de 1810, a partir de ahí hay un aumento de la desigualdad, un aumento de la igualdad o menos desigualdad en la medida en que algunas fortunas se descomponen o se rehabilitan, etc. Entonces, mi pregunta, que probablemente peca de una enorme ingenuidad y optimismo, es si sacando los que están haciendo enormes negocios con la virtualidad en este momento, puede haber con los otros sectores de la economía quizás más real y no tan tecnológica, un aumento de la igualdad por la negativa, digamos. O sea, si es totalmente ingenuo de mi parte esperar algo así. Yo supongo que es ingenuo, ¿eh? Pero... Digamos, yo creo que poder predecir qué va a pasar después del COVID es tener una bola de cristal. No tenemos la más pálida idea. Lo que sí es seguro, y eso, bueno, ha pasado en todo momento histórico, lo menciona Piketty, lo menciona Milanovic, lo vimos nosotros con la independencia, con la revolución, todo proceso insume dinero y en definitiva el dinero, los que tienen la riqueza son unos pocos, a esos pocos se les va a disminuir seguramente. Ahora, ¿a manos de quién va a parar esa disminución de la riqueza? Primero hay una quemazón de riqueza, indudablemente, de bienes, ¿no? Eso pasó con la revolución de 1810, la caída, no sobre todo, sí en Buenos Aires, pero también en otros lugares, ¿no? La cuestión de la minería fue destruida, hubo que reinvertir todo y empezar de nuevo. La caída de la desigualdad en la primera etapa revolucionaria sí, seguramente tiene que ver con la destrucción de riqueza producida por la guerra. Ahora también se va a destruir riqueza, seguramente, como en toda crisis hay gente que sale ganando, que se pone las botas. El asunto me parece que es si nosotros como sociedad tenemos de algún modo algún manejo para evitar que eso pase. Y esto me parece que es lo difícil, ¿no? Porque el grado de desarme, de deshilachamiento de las posibilidades del conjunto de la población es bastante difícil. Más si empieza a aumentar la desocupación, como ya vimos que aumentó, ¿no? O sea, tenemos 10,4 en este momento, y se supone que va a seguir aumentando. A lo mejor, o sea, yo en algún momento dije que tal vez la desigualdad no baje tanto, o sea, no aumente, mejor dicho, no aumente o pueda mantenerse en un cierto nivel, en la medida en que el Estado siga repartiendo. Ahora, el Estado necesita alimentarse para repartir. Ahí es donde está el problema, me parece. Y se me escapó el razonamiento que tenía. Digamos, en otros momentos hubo periodos virtuosos donde esa redistribución se produjo en forma no tan dirigida, ¿no? Digamos, si hubo una baja de la desigualdad después de la revolución, fue un objetivo, no fue un objetivo preciso de la revolución, sino que se fue dando así, ¿no? Lo mismo pasa con lo que Piketty menciona después de 1914, ¿no? Después de la Gran Guerra. Ahora, después hubo otros momentos en que, digamos, hubo un poder que hizo que esa desigualdad no fuera disminuyendo. No fuera creciendo, también ni fuera disminuyendo en otro momento, con otros procesos. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en más? Me parece que yo digamos, no soy un simple historiador, no puedo imaginarme mucho más que lo que uno lee de los diferentes comentaristas y analistas. Lo que sí, bueno, hoy yo mencionaba ayer en Facebook, apareció en los diarios esto de que el PBI argentino va a caer el 9,9 durante el año 2020, cosa que, por supuesto, es muy probable. Eso lo dice el FMI. Fui a buscar la información en el FMI, esto estaba en todos los diarios, ¿no? No la encontré. El FMI muestra datos de México, de Brasil,
De Latinoamérica únicamente México y Brasil. De Europa, bueno, Reino Unido, bla, 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 todos los países. De Argentina no la encontré. No quiere decir que no esté, pero no se encuentra fácilmente. Eso por un lado. Y se la mencionaba como el 6º país que más iba a perder durante el 2020. Claro, si vos tomabas la lista que ponía el FMI, no hay mucho más que 6, 8 países, 10 países, y por supuesto Argentina estaba sexta, pero en el medio hay un montón más. Eso no se menciona, por un lado. Por otro lado, lo que no se conjuga eso con los resultados del coronavirus en la Argentina. Mientras que Inglaterra, en toda Europa hay por lo menos 400 muertos por millón de habitantes. En la Argentina hay 57, es mucho. Me parece que ni 57. Es mucho. Pero al lado de lo que se perdió o lo que pasó en Europa, en Brasil, en Chile, estamos todavía bastante bien, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, ¿cómo se manejan? Informaciones que no se pueden corroborar exactamente, que están ahí dando vuelta, que uno supone que es cierta, pero no hay manera de corroborarlo. Nosotros como historiadores que tenemos la manía de ir a la fuente y tratar de ver, bueno, yo no la encontré. Yo no encontré la información del FMI donde dice que el PBI va a caer el 10%. Hasta ahora el cálculo anterior, que sí había encontrado del FMI, hablaba del 7,3. Esto es en abril. Y bueno, a partir de abril hubo montones de actividades que recomenzaron, no quiere decir que haya habido crecimiento, pero para que se produzca, para que pueda aumentarse la caída del PBI en 3 puntos, me parece bastante arrojado, ¿no? Pero bueno, no está. Bueno, eso me parece que es la cuestión que no nos permite pensar más allá de lo que pasa mañana, ¿no? Bueno, me metí en un berenjenal, tal vez. A ver. Bueno, tuvimos suerte, son las 7:10, no se cortó, así que... Ya nos pasamos. Nos pasamos, efectivamente. Llegamos bien. Bien, así que, bueno, creo que podemos dar por concluida entonces el taller y la presentación del libro. Vamos a continuar con estos temas y les agradecemos a todos por haber participado y muy especialmente a los 2 comentaristas. Bueno, muchas gracias y bueno, un gusto. Creo que estuvo buena Sí, la actividad. Sí, estuvo muy bien. Bueno, muchísimas gracias también. Excelente la actividad. Leo va a subir a la página web del instituto. Muy bien. Incluso se grabó, ¿no? Al final se grabó también. Se grabó, está grabado, por eso lo vamos a subir. Sí. Bueno. Muy bien. Saludos. Muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Chau, chau.